¿Qué tal? Mi nombre es Miguel y esto es Creciendo Cada Día. En esta ocasión quiero que hablemos sobre un tema muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que en diferentes ocasiones nosotros podemos llegar a confundir, como es el temor de Dios. Hola, hoy vamos a hablar sobre lo que es el temor de Dios. No el temor según el mundo, sino el temor según lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Ahora, es importante saber que hay personas que se engañan a sí mismas e intentan engañar a Dios, diciendo que tienen temor de Dios, cuando la verdad no es así. El temor de Dios significa saber que Dios está ahí. Y como Dios está ahí, yo no voy a hacer lo que a Él no le agrada. Tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, que Dios fue a buscarlos, a presentarse delante de ellos, ellos se escondieron. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios. Ellos sabían lo que ellos habían hecho y se escondieron porque sabían que le habían fallado a Dios. Ahora, es interesante saber que el temor de Dios es saber que Dios está ahí. Y porque Dios está ahí, yo no voy a fallar. Pero hay ocasiones en las que sí fallamos, en las que sí pecamos, en las que sí demostramos que no tenemos temor de Dios. Una de las cosas que nos impiden a nosotros tener temor de Dios, ¿sabes qué es? La falta de conocimiento en la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si yo tengo sabiduría en Dios, yo voy a obedecer a Dios porque tengo temor de Él. Si yo no conozco a Dios, es imposible que yo pueda tener temor de Dios y que pueda obedecer a Dios. Otro ejemplo de esto nos encontramos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 9, cuando la esposa de Potifar va donde José para tentarlo. Y José dice, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José era un joven que tenía temor de Dios. Y como tenía temor de Dios, no estaba dispuesto a fallarle a Dios. Pero una cosa muy importante sí, José tenía temor de Dios porque él conocía a Dios. Si tú quieres tener temor de Dios, indudablemente debes conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? A través de su palabra. Si no tenemos una vida de oración, una vida de lectura, de meditación, de estudio correctamente en la palabra de Dios, es imposible que tengamos nosotros el temor de Dios. Ahora, hay un versículo interesante que aparece en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice así, importante, el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón y Salomón ya había vivido toda su vida. Y en el libro de Eclesiastés es como si él estuviera hablando con una persona joven y le estuviera diciendo que deje de pensar en esto y piense mejor en esto, que deje de hacer esto y que mejor haga esto, y que no piense tanto en lo que es su vida, lo cual es vanidad. Ahora, Eclesiastés capítulo 12, lo cual nos habla de los consejos para la juventud, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, lo más importante que te voy a decir en este libro es esto. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, lo más importante que una persona puede hacer en su vida es tener temor de Dios. Salomón dice, el fin del discurso es este. Lo más importante es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay personas que dicen tener temor de Dios, pero si tienen temor de Dios verdadero, esas personas van a obedecer a Dios porque conocen a Dios. Tal vez estás escuchando esto y no conoces a Dios porque no vas a la iglesia, porque no lees tu Biblia, porque no hay alguien que te enseñe, porque no has buscado la salvación, no has buscado el perdón de Dios, lo cual Dios te lo ofrece gratuitamente. Pero déjame decirte que si tú todavía piensas que tienes temor de Dios, pero no le has dado tu vida a Dios, te estás engañando a ti mismo. Tener temor de Dios es saber que Dios está ahí, y como Dios está ahí, haré lo correcto. Y una de las cosas que más Dios quiere es que tú le sigas, es que tú le busques, es que tú le obedezcas.
obedecerlo con todo el corazón. En el libro de Juan hay un versículo que dice que los que me aman, mis mandamientos obedecen. Y sabes, si yo obedezco a Dios, yo le conozco. Y si le conozco verdaderamente, entonces tengo temor de Dios. Por eso te invito en esta ocasión a que evalúes tu vida. Mira si de verdad tienes temor de Dios o solamente tienes miedo. No es lo mismo temor a miedo. El temor demanda reverencia. El miedo te aleja. Ahora, si tú tienes temor de Dios, si tú reverencias a Dios, te vas a acercar a Dios en una actitud de humillación, declarando que Él está por encima de todas las cosas, de todo, pero también dando a demostrar que Él te ama. Y como Él te ama, tú le vas a buscar. Así que Dios te bendiga y recuerda, tener temor de Dios es saber que Dios está ahí. Y la palabra de Dios no nos miente nunca. Atrévete a conocer a Dios.